ahí tenemos tenemos retorno y todo. El que no nos va a dejar hacer nada es que tenemos un invitado. Entonces, claro, como está Washington, tenemos que portarnos bien. Como está Washington Sánchez de la Unión Ferroviaria en estudios, vamos a tener que laburar. Washington, gracias por... Bueno, buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, mirá, ya así... Un mate. De novela. Un mate para que no digas que te tratamos mal. Bueno, Washington, de a poquito vamos a ir metiéndolo. Yo le decía a los compañeros, mirá, acá se ve la taza en todo su esplendor de la Unión Ferroviaria, que la tengo todos los streaming acá, con algunos regalitos más que tenemos por ahí. La taza de la cooperativa. La taza de la cooperativa, que está un poco más a la derecha del encuadre de Washington, que habitualmente está acá, pero está la taza de Cobifute, de la cooperativa Cobifute. Y está también allá el vasito. Ahí está. El vasito de APMU, que no sale en cámara, pero está presente. Y le decía a Washington que ya tiene algunos golpes esta, ¿no? Ya podríamos ver la próxima. Viste, ya no terminaste de llegar y ya te está mangueando, ¿no? Pero usted tan cerca en el barrio igual, así que... La próxima, sí, bueno, más o menos. Estábamos. Ahora estamos acá. Supimos estar, ahora estamos acá. Estamos lejos. El problema es que nos venimos para acá porque nadie iba para allá. A ustedes les debe pasar lo mismo. Sí. Che, venía a reunirte en el local. ¡Uy, allá! Nos complica bastante, sí. Sí. El tema de la locomoción, ¿no? Porque tampoco es que sea... sí. Bueno, si funcionara bien el tren como funcionaba antes, no era un problema. No habría un problema. Podríamos ir en tren. Exactamente. Qué lindo sería ir en tren, ¿no? Hasta el sindicato. Yo llegué a vivir el tiempo en el cual la gente podía salir desde Colón para ir a laburar, tomarse el tren en la estación Colón y llegar al centro a laburar. Sí, claro. De hecho, por ejemplo, mi viejo, incluso muchas veces, nosotros vivíamos con mi familia en Pueblo Victoria, y a veces mi viejo para ir a laburar se tomaba el tren ahí en Yatay, y llegaba al centro. Entonces es un sinsentido realmente, los disparates que han hecho todos los gobiernos con el ferrocarril en este país, ¿no? Washington, vamos a empezar con una pregunta fácil. Ahora que el Estado va a recuperar seguramente la estación central, ¿es posible que se reactive como lo que todo el mundo, o todas las personas de bien desean, como una estación terminal y de salida de trenes, además de pasajeros? ¿Eso es posible? ¿Estamos hablando dentro del plano de lo posible o es una utopía total? No, es 100% posible, además de ser necesario, porque si se quiere colocar un servicio de pasajeros que sea eficiente y que deje a la gente cerca del centro de Montevideo, la única opción es llegando a la estación central. Porque la nueva terminal de trenes, esa que se inauguró promedio por ahí por el 2002, 2003, que está alejada a 500 metros de la original, y que tiene una salida por Paraguay, que además es una cajita de zapatos, ¿no? Sí, es chica, horrible. Para poder organizar el tráfico ferroviario. ¿En qué año fue que se hizo esa? 2003. El gobierno de Jorge Valle. Sí, gobierno de Jorge Valle. Y bueno, realmente es la única opción viable para colocar algo que han dicho las autoridades, que es un servicio de alta frecuencia. Que nosotros compartimos la visión de que el ferrocarril, para desarrollar su mayor potencialidad, tiene que tener alta frecuencia y no frecuencias testimoniales, como por ejemplo la que tenemos hoy en Tacuarembó Rivera, o la que tuvimos hasta 2019 yendo a 25 de agosto, Florida, San José, con una frecuencia diaria. Claro, hay que competir. Claro, no tenés yo forma de me acuerdo, competir. esa línea que yo vivo en Colón, el pueblo ferrocarril, la línea de ir a 25 de agosto era usada históricamente por todo el barrio para ir a acampar, para ir a... Y me acuerdo cuando la Clara era chiquita que le quise que redescubra la experiencia, y fui a un turismo y no habían trenes. Claro. Y llamé a AFE, me dijeron que me tomara la cita. Claro. Sí, digo, ustedes como empresa son unos macanudos bárbaros. No tienen el tren, el turismo. ¡Ey! Nos vamos a turismo. Sí, claro. Y además me mandás a tomarme la cita. O sea, es una cosa, una locura total. No. Sí. Entonces, hay que competir para que sea, porque dicen, no es viable. Y si, como decís tú, hay una línea a las 3 de la tarde, otra a las 5, claro que no es viable. Sí, lógico. Sí, hemos ligado bastante mal que después del desmantelamiento de aquel golpe brutal que fue el del gobierno de Sanguinetti,
Ahí empezó la debacle. Ahí empezó la debacle bueno, fuerte. La debacle capaz que venía de antes, pero ese fue el golpe final. Sí, venía de antes porque ya en la dictadura se había cerrado el ramal a Maldonado. Eso. Ya se había bajado el presupuesto. Y el gobierno de Sanguinetti es el que le da el golpe final, como quien dice. Pero a mucha gente le quedó la idea que el gobierno de Sanguinetti cerró AFE, y lo cierto es que AFE siguió subsistiendo un montón de años con servicios absolutamente testimoniales que no competían en el mercado y no hacían a la realidad de la gente, ¿no? Diariamente. Entonces, bueno, en ese marco a AFE le ha tocado en todo este tiempo que le manden los políticos de cuarta, quinta línea. Entonces eso también, a la hora de poder organizar una empresa, bastante complejo. ¿Te suena, primo? ¿Te suena? Sí. Porque no, qué casualidad, porque nosotros estábamos hablando del puerto y del dragado, sí, claro. Y hablamos de ANCAP, y siempre aparecen los mismos personajes. Una especie de directores ineptos, claro. Que parece que de casualidad solamente hay ineptos en este tipo de empresas, ¿no? Claro. Sí. Pero parece que lo fabrican. Sí, sí. Debe haber un curso ahí en el Quincho o en en asociación con Mapá, que me perdone Mapá, claro. Pero lo veo porque es raro que justo se repite ese patrón de ineptitud, ¿no? Sí, y en los pocos casos donde nos ha tocado de repente algún presidente que hizo alguna intención de hacer algo, lo removieron. Claro. O sea, es bastante clara la señal a lo largo de los años de que esto hay que dejarlo morir. El último presidente de AFE que compró los coches motores que hoy estamos utilizando en Tacuarembó Rivera, compró los coches motores y a los 2 meses le cortaron la cabeza. Porque había hecho una gestión en su momento que había hecho que los coches los pagaran las otras empresas públicas, dándole la publicidad. No sé si lo llegaron a ver los coches que estaban piloteados sí. Con Antel, con UTE, con sí, OCE. Sí. Bueno, esos coches los pagaron esas empresas públicas a cambio de la publicidad que se les daba. Una movida bastante buena. Exacto, que además por eso es ingeniosa y es hasta se podría decir es positiva, sigue la línea del mercado, o sea. Sí. Y bueno, y el premio fue sacarlo enseguida. Demasiado efectivo. Pero bueno, ya esos coches hoy están con un montón de problemas. Algunos ya tienen 1 millón de kilómetros recorridos. Y en la línea Tacuarembó Rivera, la verdad que lo estamos padeciendo el servicio. Las dificultades son muy grandes. Y bueno, ya pasó el presupuesto nacional y nadie le puso el ojo. Yo tengo un paréntesis de paranoico, lo aclaro de antemano, ¿no? Que viste que a veces los paranoicos le invocamos. Ese rol me toca a mí habitualmente, pero está bueno. No, ahora con la solución para el transporte que se está manejando en la zona metropolitana, ¿no? Una de las salidas era, bueno, por suerte lo del túnel con los ómnibus de Salgado abajo no va a salir porque era demasiado disparate. Sí. Era como, bueno, se fueron al carajo y bueno, dieron marcha atrás. Porque bueno, Salgado había logrado ablandar la roca dura de que por lo que históricamente nos había hecho un subte en Montevideo. Pero lo otro que se había dicho, que era un tren hasta el Pinar, yo digo, ¿no querrán no hacer el tren porque capaz que funciona? Y el esquema ya queda instalado. Bueno, el tren al Pinar funciona. Bueno, ahora sigamos. Claro. El tren a La Piedra, el tren a León, el tren a Durazno, el tren a Rocha, el tren a Colonia, el tren a Paysandú. No sé si me explico, es que le tienen temor al formato ya. Hay una cuestión ahí que es histórica, que es en la segunda mitad del siglo XX, cuando la parte automotor empieza a competir fuertemente y a superar al tren en cuanto a costos, el Uruguay ahí toma una decisión equivocada que otros países rumbearon para otro lado. Se podrá decir que son países que tienen otro tipo de recursos, pero cuando se daba esa competencia que ponía en jaque al modo ferroviario y decía que no era rentable, otros países pudieron ver que la rentabilidad del tren estaba así en las largas distancias y en por ejemplo, en la carga masiva, y desarrollaron, por ejemplo, para el servicio de pasajeros, empezaron a desarrollar los trenes de alta velocidad. Nosotros, en vez de recorrer ese camino y decir, bueno, el tren en cercanías no va a funcionar, pero tenemos la posibilidad de llegar a Salto, a Rivera, y es la mejor opción. En vez de recorrer ese camino, nosotros recorrimos el camino de desarticular todo, de cerrar líneas y de darle paso a lo que nosotros decimos, la burguesía local, que es bastante angurrienta en ese sentido,
Y bueno, y después que le dimos ese platito de comer, ya ahora de sacárselo está muy difícil, ¿no? Es que, mira, vos sabés que la otra vez estaba buscando datos sobre el precio histórico del boleto, del boleto urbano, o sea, del boleto de acá, de Montevideo. Sí. Y me encontré con que, o sea, pensando en esto que vos decías, ¿no?, de las burguesías nacionales y sobre todo de lo que mencionabas sobre los costos, ¿no?, de que en algún momento queda esa idea de que el transporte carretero empezó a tener menos costos que el transporte ferroviario. Yo realmente tengo mis dudas y te quería consultar sobre algo, porque el tema es, si vos ves los precios, vos ves la evolución del precio del boleto, te das cuenta de que en verdad es un drama. Porque no hay duda de que fue muchas veces motivo de parte de las protestas y del descontento que había, porque era como una especie de locura, subía, bajaba, pero de repente las subas que habían eran brutales, a veces en el lapso de un mes. Entonces vos mirás ese panorama, lo pensás a largo plazo, sobre todo pensando, yo tengo familia que vivía en el interior, entonces conozco las penurias y las realidades del sistema de transporte carretero, que era casi que como una odisea. El tren no era así. No. Entonces mi pregunta es, ¿verdaderamente? Porque lo que yo veo incluso es que vos lo ves incluso cuando, por ejemplo, Núñez y otras empresas dicen, ay, ¿por qué arrancamos chiquitito? Sí, claro, eras chiquitito, vos no podías dar el servicio que podía dar AFE. Sí, claro. Entonces, ¿qué venís a decir? Entonces mi pregunta es, ¿verdaderamente estamos hablando de que había, o sea, condiciones objetivas o se estaba modelando un tipo de sociedad? Porque cuando vos hablás de darle a las burguesías locales, que son muy angurrientas, sí, ¿no? Parece más bien como un proyecto forzado, o sea, contrahecho y a contrapelo de lo que indicaba el sentido común. Sí, sí, sí. Bueno, parece que sí, que era parte de una política que incluso se ha ido acrecentando con el paso del tiempo de darle a la burguesía local y también a las transnacionales parte del negocio público. Por esos años desapareció ELPE, después tenemos el caso de Pluna que viene en el mismo sentido, sí, los avances históricamente que algunos lo hemos podido revertir contra ANCAP, contra Antel, parece ser que a pesar de que nuestro pueblo ha intentado frenarlo a través de plebiscitos, referéndum, todas estas cuestiones, el capital parece que le busca la vuelta y siempre termina logrando meterse en el negocio público, y el transporte parece que fue un lugar de los primeros que eligieron para intentar meter el lucro. Lo lograron y lógicamente que ahora se transformó en un lobby muy, muy, muy pesado, lo que decían recién, ¿no? De esto de hacer un túnel en 18 de julio. Uno cuando piensa en un túnel, bueno, lo primero que piensa es en un subte, ¿no? Como hay en Buenos Aires, como hay en un montón de ciudades. Ahora, hacer un túnel para meter ómnibus, yo no conozco ningún antecedente. No quiero pensar qué pasaría el día que se rompiera un ómnibus ahí adentro. No. Pero tuvieron que echar para atrás porque gracias a Vergara echaron para atrás, ¿no? Porque sí, Vergara claro, se comía el moco él. Sí. De todos los comerciantes puteándolo, toda la gente puteándolo a él, ya viene mal. Sí. Es la peor intendencia de la que yo tengo recuerdo. Esto lo digo de forma personal, pero creo que hay mucha gente que comparte que hay un problema enorme con la intendencia. Si le agregaban eso, era un muerto político ahora y lo trabó. Pero lo querían llevar adelante solamente para darle más beneficios a ese sector que vos decís. Y a mí me queda este resumen de lo que decía Ismael del modelo de país. Que parece que en Uruguay, que es un mercado tan chico, la única alternativa que tiene el ferrocarril para no tocar esos intereses de esa burguesía que quieren fomentar sería esos servicios mínimos, sí, con malos horarios, poquitos, que ni ahí ni así lo han sostenido, ¿no? Porque no sé, el de Tacuarembó Rivera, si no fuera por los trabajadores, sí, que hacen algo extra y somos conscientes de eso y lo ponemos como ejemplo de una cosa que enorgullece de un formato de autogestión casi. O sea, el tren de Tacuarembó Rivera es de la Unión Ferroviaria. Sí.
Y la otra vez lo comparábamos en el programa anterior con la película Corazón de Fuego. El Corazón de Corazón Fuego. de Fuego. Están ahí, están Claro. haciendo casi lo mismo. Y el de Montevideo, Santa Lucía, que me imagino que en algún momento va a existir. Habían amagado de dárselo también a las mismas empresas, ¿no? Sí. Que sea un tren de Kutza. Sí, claro. Sí, sí. ¿No? Eso estuvo arriba de la sí, mesa. claro. Y después Mujica había estado jodiendo con los chinos, de esas cosas que Mujica dijo y que nunca sucedieron. Iba a venir una empresa china de trenes. Hasta del teléfono verde se habló. Ahí va. Entonces, parece que, y tuvo que venir UPM en el viejo esquema de los británicos y los imperialistas de hacer un proyecto que para ellos sí es efectivo. Sí, claro. Ellos sí descubrieron la otra vez, la verdad que hablábamos que UPM descubrió el tren. Sí. Increíble. Descubrieron sí, que claro. para traer la celulosa lo mejor que había era un tren. Sí, claro. No un túnel, no una vía rápida, Sí, sí. no una hilera de camiones de no sé qué. El tren. Afortunadamente, como decíamos en ese momento, finalmente entramos en el siglo XIX. Sí, claro, ¿no? Entonces, para redondear el razonamiento, parece que hacer un sistema de transporte de público de pasajeros de trenes es prácticamente hacer la revolución y vivir en un sistema comunista, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando más o menos de eso, ¿no? Sí. Bueno, pero además, ahora que se habla tanto de los diferentes lugares por donde se ingresa a Montevideo, ¿no? Nosotros, lógicamente, el eje Ruta 5 debería haber puesto un tren, el gobierno, al otro día que Estaba inauguraron bien, el claro. ferrocarril central. Claro. Nosotros se lo planteamos en una reunión al ministro en aquel momento, que era Falero, cuando otro personaje no importante Del curso. del lobby. Entonces, del lobby del curso. Máster de inútil. Ahí va. se lo planteamos en estos Máster en términos. inutilidad. No inaugures este ferrocarril central con un tren de UPM, inauguralo con un servicio de pasajeros. Claro. Porque- ¡Qué golazo! Le dieron letra como para Sí, y tal, ¿no? quede bien parado. Obviamente no nos dio pelota. Pero para ponerlo en un marco histórico, por ejemplo, los ingleses tenían la precaución, primero, que si analizamos los años que le llevó a los ingleses avanzar en los tramos de vía que iban construyendo, iban más rápido que el ferrocarril central. Vuelta. Así que Siglo XIX, con el ¿no? siglo XIX, ¿no? Pero tenían una particularidad ellos, y es que priorizaron el servicio de pasajeros. Aun cuando el ferrocarril lo pusieron para extraer riquezas y básicamente para enfocarlo en la carga, ellos entendían que tener a la gente de buen humor con algo nuevo que estaban poniendo era fundamental. Voy hablaba de Santa Lucía. Santa Lucía se constituyó como uno de los principales lugares turísticos a principios de siglo, con la llegada del tren y con la inauguración enfrente de un hotel, enfrente de la estación, de muchísimos años. Cantó Gardel. Claro. Cantó Claro. Gardel y todo, bueno. Y los ingleses, cuando inauguraron ese tramo, que es un tramo que ahora UPM lo desvió y sale por afuera y deja a toda la gente a pie, porque hoy o mañana, cuando se vaya a hacer un servicio pasajero, hay que ver si a la gente le sirve tomar el tren, porque se desvió muchísimos metros del pueblo, está saliendo por el lado de la ruta. Y esto lo hicieron para corregir curvas, dice, porque el tren es largo. Los ingleses se metieron en esa curva porque vieron que había una población importante y que había que llegar allí. Entonces, Y que estamos hablando de menos de un minuto, capaz. de menos de un minuto, sí, no cambia demasiado. Pero en estos avances tan groseros que tiene a veces el capital, ya han perdido eso de quedar bien con la gente. Ya prácticamente como que no les interesa. Y bueno, esto ocurrió en un gobierno de izquierda, que es bueno aclararlo, ¿no? Todo este proceso del ferrocarril central. Por ejemplo, la estación 25 de agosto antes tenía un andén en el centro, porque allí es la salida hacia San José. Lo Sí. recuerdo, El ferrocarril central lo eliminó ese andén. Ya estaban pensando que a San José nunca más va a correr un servicio pasajero. Por eso es una de nuestras reivindicaciones recuperar ese tramo 25 de agosto San José, que además es un tramo transversal, que establece otra lógica que el Uruguay precisa en algún momento recuperar, ¿no? Que es salir del centralismo Salir montevideano. del centralismo Puerto Montevideo. Pero bueno, la verdad que ha sido bastante complejo. Nosotros, cuando se levantaron las líneas por las obras del ferrocarril central, planteábamos, bueno, pero hagan un cronograma de obras que no afecte
ni el transporte de carga que tenemos, por ejemplo, el combustible A33, el combustible a durazno, el arroz. La piedra caliza. La ¿no? piedra caliza, que no afecte servicio de pasajeros. Teníamos un servicio que iba a Empalme Olmos, a Sudrier, que de los 250 kilómetros que se hicieron nuevos, solo utilizaba 8. Si hubiésemos dejado esos 8 kilómetros para el último año de la obra, estábamos hablando que en todos esos 6 años, por lo menos en 5, el servicio de pasajeros se mantenía. O sea, no hubo voluntad ni siquiera de pensar en la gente a la hora de establecer un cronograma de obra. Compraron el paquete así como vino, con todas las exigencias de UPM, y hoy estamos como estamos. Ahora se dice que en 2029, 2019, 2029, bueno, nos va a llevar 10 años recuperar un servicio pasajero cuando tenemos una vía nueva. Parece bastante mucho, ¿no? Yo estaba mirando la otra vez, hice el viaje imaginario, porque mi cooperativa de vivienda queda por la Tablada, y mi abuelo era tropero. Entonces tengo toda la historia muy clara de ese lugar, que después en la dictadura fue un lugar siniestro, pero anteriormente fue un lugar donde se concentraba el ganado que venía para ir al frigorífico nacional posteriormente, ¿no? Y decía, pensaba, ¿no? En el año 1976 la dictadura lo cerró, sí. Y cerró ese servicio pasajero, que es el que agarra viene por Peñarol, se mete por Garzón a la altura del Mesa 3, sí. Y esa vía sale allá a la Tablada. Y concentraba todo el ganado ahí. Decía, ¿cómo un país ganadero puede prescindir de eso? De que la vaca, vos ves la vaca, hoy pasar en camión, pasan 20 vacas en un camión enorme. ¿Cómo puede prescindir un país ganadero de que todas esas vacas que vienen de Durán o de todo el eje del ganado no vengan en un tren de un montón de vagones y vayan todas juntas al puerto de Montevideo? Es irrisorio, ¿sí? Hasta el punto de vista productivo de uno de los productos por excelencia, y cómo hay un consenso, porque nunca escuché al sector ganadero quejarse de eso, ¿no? Sí, bueno, justamente... O del arroz, pero del ganadero es porque ya se hizo en Uruguay, sí, claro. O sea, ya había un sistema de ferrocarril. Claro. Pero además, el sector ganadero yo pensaba en esto que vos decías del lobby del transporte, que es cierto, es un lobby muy fuerte, sí. Pero el lobby ganadero tampoco es precisamente un lobby débil, es al revés, es uno de los más fuertes que hay. Entonces, esto que dice Nico, ¿no? De que parece haber como una especie de connivencia, porque no tiene sentido, o sea, esto que dice Nico, ¿no? O sea, vos no vas a comparar, nunca podés comparar el costo logístico que pagás con un tren, la cantidad de vacas que puede llevar con respecto a un camión, pero en todo sentido, no solamente costos, es el tiempo, es la complicación. Lo que aparte me afirma lo ideológico de esto, porque para no ir por los lados, porque te corren por los lados, cuando vos decís lo de la gente del servicio social, te dicen, no, eso no es imposible por la plata. Por el costo. No, acá hay un tema de militancia ideológica, política, claro. No querés ni para las vacas. Sí. Porque ahí sí, enganchado el vagón de las vacas, metés 2 vagones de pasajeros y ya está. No, pero además sobre eso quería agregar algo, ahora que lo traes, porque basta ver el modelo del transporte carretero para entender un poco la lógica entre el transporte de carga y el transporte de pasajeros. Claro. Las empresas que hacen transporte de pasajeros están empezando cada vez más, desde hace al menos 10 años, a mechar carga. Entonces, en verdad, yo estaba escuchándote cuando vos decías lo de los ingleses, y yo pensaba, tal vez no era simplemente dejar contenta a la población, sino más bien vos matás 2 pájaros de un tiro. Es lo mismo que hace un avión. Un avión mete pasaje y carga. Entonces vos lo que haces de hecho, el modelo muchas veces es, el pasajero paga, por ejemplo, los costos y la carga es lo que te da la ganancia, o viceversa. Sí, sí. Entonces, de alguna manera me parece que tal vez los ingleses estaban pensando un poco en eso. Entonces, o sea, por donde se lo mire, creo yo, lo que hizo Uruguay con el ferrocarril fue literalmente cortarse las 2 piernas, ¿no? Sí, bueno... para ir por parte, ¿no? Sí, esto porque te acalambramos, perdón. Lo de la parte agrícola y la cadena cárnica, que son
dos potenciales clientes del Me gusta Washington porque le tiramos cualquier pelotazo y lo tiene. Y tenemos algo, lo tiene. Se ve que vino tipo... Ustedes digan que yo bajo a tierra todas esas cosas que dicen ustedes raras. Son Sí. la cadena agrícola, por ejemplo, tiene una distancia media dentro del Uruguay de cuánto traslada, de unos 200 kilómetros, que calza más o menos para lo que es el Uruguay en lo que debería entrar en el modo ferroviario. Ahora, expliquemos eso mejor. Significa que toda la producción agrícola, el promedio tiene que moverse 200 kilómetros. Se mueve 200 Ajá, kilómetros, sí. bien. Y por ejemplo la industria cárnica, que Es un montón para el Uruguay. que Sí. también, sí, se mueve más o menos 150 kilómetros, Ajá. que es más o menos por donde están los mataderos, los Los- frigoríficos, se mueven 150 kilómetros en promedio. Entre las dos mueven casi 10 millones de toneladas Sí. al año, ¿no? Entonces, hoy el ferrocarril está transportando 2 millones de toneladas con esto de UPM, ¿no? En el primer año de UPM, que representa apenas el 2% de toda la carga que circula en el Uruguay. Y en el Uruguay lo que ha pasado de un aumento drástico, porque en el 2004 se movían 8 millones de toneladas en total, y ahora estamos en 40. ¿Qué fue lo que pasó del 2004 acá? Las tres pasteras, 2006, 2007 y ahora esta UPM2. Entonces, El crecimiento se explica solo por la pastera. el crecimiento se explica con la pastera y bueno, también la parte agrícola ha crecido en el Claro. Uruguay. Hay, Claro, pero no le da como para no completar... le da el- para completar esa diferencia tan grande. ¿Por qué no lo mueven por ferrocarril? Bueno, esa es la gran pregunta que tenemos. Ahora lo que sí está viviendo el Uruguay es que se compró un sistema extremadamente caro, que es el Open Access, el sistema abierto ferroviario. Explica eso mejor Sí, porque la gente ahí no... está. Es un tema muy técnico y la gente no lo conoce. El Open Access ferroviario es... el modelo que tiene Uruguay lo ha copiado prácticamente 100% del modelo español. Esto es, el Ministerio de Transporte como dueño de todas las vías, cobrando un canon por circular. Ese canon va de un punto a otro punto y se le pone un horario. Si tú vences ese horario va una multa. Después aparecen las multas cruzadas entre los operadores, porque si vos descarrilaste a mí no me dejaste pasar, esa multa la tiene que hacer cargo el Estado. Entonces, es un sistema muy caro. ¿Por qué? Porque el mantenimiento tiene que ser perfecto, Claro. para que no pase nada y para que el Estado no termine pagando multas. Una cuestión que reconoció el gobierno recientemente en un seminario que hicieron hace poco en la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario es que el Open Access se lo van a dejar solo para el tramo donde está UPM, que el resto de las vías va a seguir operando como operó siempre el Uruguay, en un modo vertical y de transporte general. Entonces, hay poco espacio, hay un espacio que está precontratado por UPM, que eso es algo que nosotros denunciamos en su momento. Ni los ingleses se atrevieron a poner un servicio de carga por encima de la prioridad del servicio pasajero, ¿no? Ahora lo tenemos en un contrato firmado. La prioridad es el tren de UPM. En segundo lugar, si hubiese un servicio pasajero, ahí empieza a correr como segunda prioridad. Y no lo pusieron más atrás porque no hay. Y no lo pusieron no hay más 3, atrás 4. porque no hay. Bueno, O es carga o es pasajero. Claro. No sé o que es- inventen un sí. tren. No, lo Claro, si no que lo pasa es ponen que después. un tercer operador de carga, por lo que está escrito, quedaría por debajo de los pasajeros. Ah, Pero UPM está por arriba, o sea, la tampoco, carga- la carga 2. tampoco Sí, tiene sí. una lógica, ¿no? La carga 2 sería por abajo. Desde el punto de vista lógico, no parece que no está muy adecuado. Pero bueno, es lo que hay. En caso de incendio, la plata primero y después vemos. Y después le vemos. Y bueno, aún con este crecimiento de las pasteras y todo, y con los 2 millones que se le transportaron a UPM, recién estamos en el 13% de la cadena forestal. O sea, estamos muy lejos, Ujú. hay mucho más para transportar que no se está transportando, entre otras cosas también porque tenemos vías que están cerradas. Por ejemplo, el tramo litoral, que el Uruguay ahí lo intentó recuperar con un préstamo del FOSEM a través del Mercosur, el Fondo de Convergencia, y parece que a los ingenieros no les dio la cabeza y los puentes que estaban a 14 toneladas figuraban a 18. Y cuando fueron a hacer los números, lógicamente, si no levantabas
el peso de esos puentes, no podías continuar. No les dio la plata, lo que se eligió fue hacer los puentes y nos quedaron 90 kilómetros sin hacer en el tramo Quehuay-Salto Grande. ¿Eso fue en qué año? Y eso fue en el 2015-2016. Casi ahí con el horno de FANCAP. Sí, más casi o menos. con el horno de bueno, de Paysandú. Y que justamente era en esa zona de Paysandú. esa línea Explica donde mejor la nosotros, diferencia entre los 14 toneladas y las 18, ¿en qué afecta? Porque me parece importante. Claro, afecta en todo el tema estructural de lo que es recuperar un puente a una tonelada y a otra, ¿no? Pero es por la cantidad de peso que puede pasar por él. Claro, pero además lo que sale recuperar un puente a una tonelada y a otra. Claro, el costo cambia. Claro. Nosotros cuando se hizo la primera renovación, que la hicieron a 18 kilómetros por eje, nosotros le planteamos en su momento a Víctor Rossi, le dijimos, mirá que a nivel mundial el tren está circulando a 23 toneladas por eje. Le entró por acá y le salió por este otro oído. Vino UPM y le dijo, yo preciso 21 toneladas por eje. Tramos que había hecho a 18 toneladas por eje nuevo los tuvo que levantar. Hay un tramo entre Pintado y Rivera que lo tuvo que levantar. Y eso es un costo que se perdió. perdió. Y ese es un sobrecosto. Que el Uruguay pagó 2 veces una obra porque... inversiones que se perdieron. Lo que decía el sindicato aparentemente en aquellos años era una locura, ¿no? Estábamos viendo la jugada... ¿Entendés? Pagó 2 veces una obra, quiere decir que había hecho una obra para 18 toneladas eje y tuvo que deshacer todo eso y hacer una... ¿Y la hizo a 23 o a 21? A 21. No, a 23 dice que es un disparate. Al borde de lo que le pidieron. Sí. Ojo, la obra esta del ferrocarril central está bastante cara en cuanto a los estándares internacionales, ¿no? Al Uruguay le va a terminar saliendo prácticamente... Con las últimas obras, incluso las que pidió COSE, algunos ascensores y cosas que pidió en algunos lugares medio extraños, va a terminar saliendo $5 millones el kilómetro. Dios mío. A nivel mundial está estandarizado el costo en $1 millón por kilómetro. No es ni el doble siquiera, Estamos bastante arriba. 4 veces más. Hay obras accesorias, hay puentes grandes que se recuperaron, hay viaductos. Ponele que se podía llevar hasta 2-3 millones, llevársela. Está muy alto. Y además, por ejemplo... ¿Y el costo total? Cuando empezó todo esto eran 1.500 millones. Eran 1.000 millones, sí. Ahora, con el libro cerrado, ya están los $3 millones. Es lo que más o menos salió. Perdón, 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. ¿Pero vos te acordás cuando recién empezamos a hacer los informes? Sí. Que eran 1.500 millones de dólares. Exacto, por eso eran 1.500 millones de dólares, pero eran 1.500 millones de dólares. Lo que ya se sabía en ese momento es que esto que dice Washington, que era lo de las 18 toneladas eje, que se sabía que eso iba a generar problemas. O sea, por donde lo mires era crónica de una muerte anunciada, y que fue pasando todavía encima peor, ¿no? O sea, ahora lo que nos estamos enterando con Washington es que se duplica. O sea, Dios mío. Para ponerte un ejemplo, sí. El tranvía, porque también ojo que acá, además del lobby del transporte, el lobby de la construcción, ahora aparecen trenes por todos lados. Sí. Quieren hacer trenes. Están compitiendo 2 lobbies muy fuertes, el de la construcción que quiere hacer trenes y el del transporte que no quiere los trenes, ¿no? El tranvía de la costa ese que plantearon salía prácticamente estaba muy cerca de lo que cuesta un tren de alta velocidad en Europa, ¿no? Pero no iba a ser de alta velocidad. Estábamos hablando de $5 millones el kilómetro y lo que proponía era 16 millones el kilómetro, porque vamos a acordarnos que era un tramo muy chiquito hasta el Pinar solamente, y salía $500 millones. 25 millones te hacen un tren de alta velocidad en cualquier parte del mundo. Y uno diría, ¿por qué no contratamos a esa empresa que lo hace a 25 millones de dólares y que lo haga acá? Además, si ustedes hacen trenes, pero además los costos, pero además los costos que vos estás diciendo, por ejemplo, probablemente sean europeos. Sí. Estoy seguro que los chinos lo hacen por menos. Lo hacen mucho más barato. Pero cuando vos decís hacer, estamos hablando que el trazado. El trazado. ¿Y por qué no se puede, y por qué no se puede hacer acá? Porque ya cuando dijimos que había que hacer acá la lancha de patrullera social. No se puede. El tren como el 1831. Sí, claro. No se puede. Aparte la otra cosa que vi, menos mal que viniste, porque yo me quedé con esa pica. Cuando hicieron todo el pavimento del ferrocarril central, nuevo, las vías del tren son las mismas. Tenés razón. Está la misma oxidada ahí de la época de
Anterior a porque el Ferrocarril Central arranca como un proyecto criollo, ¿no? Sí. Fin, claro. Todos estos monstruos que hicieron los aguas corrientes, después vienen los ingleses, pero el primer proyecto, el que hizo estación central Sí. hasta el barrio de Ismael, ahí, Bellavista, por ahí. No, eso, disculpame, eso no es mi barrio. Hasta ahí, pero eso se tomaban eso un es tren, otro país. Lo del pueblo de Victoria, cuando tomaban un tren, iban hasta Bellavista y se lo tomaban ahí. Sí, por supuesto. No, ni siquiera teníamos que ir al Paso Molino, está la estación Yatay, la estación de Bellavista. Eso es otra gente. En la primera estación que fue esa, eran criollos, no eran ni siquiera ingleses. Sí. ¿Y quién ponía la vía ahí? ¿No? ¿Quién ponía las vías? Y los durmientes que traían de Uruguay. Paraguay, de los pueblos de Ipané, Yutí, por eso se llama así varias calles del pueblo de Ferrocarril. Pero no, la pregunta es ¿por qué no se pueden, una empresa, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por qué no puede hacer un tendido de vías? Bueno, en este momento por el desmantelamiento, ¿no? Porque a AFE le van a quedar ahora 190 personas. Porque no tienen quien las ponga. No tiene quien las ponga. Pero eso no es el tema de fondo. El tema de fondo es que no tenemos quien las ponga porque hubo políticas públicas que fueron hacia las PPP y hacia privatizar el mantenimiento ferroviario. O sea, la falta de personal se subsana. Mañana hacemos un llamado con la falta de trabajo que hay. Salimos todavía por la vía. Y los pocos ferroviarios que hay le enseñan a la gente a trabajar y armamos un tendido de vía en poco tiempo. Acá lo que está pesando son las decisiones políticas de hacia dónde se quiere ir con el modo ferroviario. Hoy el Ministerio de Transporte es el dueño de la vía y está entrando en un terreno que es lo mismo que hace con la carretera, ¿no? El llamado público y son las mismas empresas, está SACEM, está Teima, son las mismas las que están operando en el modo ferroviario para ver lo que hay para recuperar, ¿no? Que hay mucho para recuperar porque el Uruguay ha desmantelado el ferrocarril completamente y ahora lo único que tenemos es estos 250 kilómetros de vía en buen estado. El tramito Tacuarembó-Rivera, en el medio tenemos un montón de problemas ahí entre Paso de los Toros y Tacuarembó, que tampoco se puede circular. Y la línea Minas, que es donde corría el Portland de Ancap, que ahora está todo parado por los problemas que todos conocemos, público conocimiento. Pero bueno, lo que ha pasado es que el gobierno ha tomado decisiones políticas que van hacia que el lobby de la construcción sea el que se encargue de levantar las vías, ¿no? El Ferrocarril Central utilizó las mismas vías que estaban, o sea, el mismo trazado. Y los rieles. Algunos rieles sí, creo que alguno se cambió, pero bueno, el trazado trazado es el mismo, que es lo que nosotros en lo que yo vi. Sí, es lo que nosotros planteamos con respecto al tranvía de la costa, que nosotros pusimos una propuesta alternativa, que era recuperar la línea Rocha, porque el trazado está, no hay que hacer expropiaciones, recuperar ese mismo trazado, poner un tren por ahí y desarrollar el transporte multimodal con los ómnibus yendo y viniendo o cruzando los balnearios. Claro. Que hay algunos balnearios que lo requieren y otros que no. Por ejemplo, es cierto que Atlántida, la estación está bastante alejada de lo que es el balneario. Parque del Plata lo mismo. Ahora, en Parque del Plata la mayoría de la gente vive en el norte, no vive del lado sur. Del lado sur lo que hay son casas vacías que se alquilan en diciembre y en enero. Entonces, ¿por qué romper Avenida Italia? ¿Por qué romper 18 de julio? ¿Por qué gastar 500 millones de dólares cuando en realidad se puede, con el mismo trazado que tenemos, hacer algo más útil y con la misma plata también invertir en otros ramales, ¿no? Que los tenemos abandonados y sobre todo también mejorar el parque motor que está... Quiero volver para entender un poco el cruce, Ismael también, que estaría bueno que te cuelgues en esto que iba a plantear. Si lo ponemos hacemos un gráfico de correlación de fuerza, ¿no? De ese lado, del grupo que estuvo con Sanguinetti a la cabeza dándole el golpe final al tren, ¿quiénes están concretamente? Los transportistas de camiones, la patronal, ¿no? Las empresas de transporte de ómnibus, ¿y quién más? Como fuerte, como con intereses reales económicos, ¿no? De poder. Esos dos sectores. Y bueno, esos dos sectores son tan poderosos en Uruguay que no hay otro sector enfrente que se le pueda oponer. ¿Quién está del otro lado? Bueno, del otro lado por ahora está la Unión Ferroviaria y tendría que estar el PIT-CNT. Sí. Que
está en los PDFs y en los postulados, pero no hubo una fuerza, creo yo, por lo menos protagónica en las demandas de los últimos 1 de mayo que me acuerdo. No me acuerdo que haya estado como tema central, que es a veces lo que importa a la hora de la agenda. Ahora, ha demostrado el movimiento popular que ha podido parar otro tipo de privatizaciones o intereses como las de Altel, que también hay unos tipos muy poderosos atrás de eso que quisieran cerrarla. Entonces, creo que más, oiga, no estoy diciendo que no sean poderosos los patronales del transporte o de los camiones, pero pareciera que no son invencibles. Sin embargo, parece que es muy poca la respuesta que estamos teniendo de este lado, ¿no? Sí, bueno, ha costado muchísimo. Nosotros hemos tenido, la verdad que dentro del movimiento sindical, mucho apoyo de parte de las bases, y ha fallado bastante lo que nosotros le llamamos la superestructura del movimiento sindical, que es a veces la que te baja las consignas o le pone un freno. Hoy vos hablabas del control obrero. Cuando estábamos haciendo el control obrero en Tacuarembó y Rivera, fuimos a pedir un apoyo a la mesa representativa. No querían que figurara la palabra control obrero. Y el debate de la mesa representativa pasó por si ponemos control obrero o ponemos la justa lucha de los trabajadores ferroviarios. Entonces, cuando metodológicamente negamos que el control obrero puede ser una salida, que para nosotros en su momento fue más efectiva que ir a negociar con los patrones, porque, o sea, realmente la gente tomó el control obrero. Venía gente de Paso del Cerro, de Laurele, a decirnos si precisábamos para el combustible. O sea, no es que estábamos a punto de armar la revolución social en el norte ni nada parecido, pero el método estaba colocando que la gente estaba atrás del sindicato, y eso en el norte del país no ocurre muy seguido. Y cuando el movimiento popular consigue dar un paso de esa relevancia de tener al pueblo atrás, parece que lo queremos esconder. Sí, aparte lo logra tener atrás cuando toma la medida. Cuando toma la medida. O casualidad, o descubrimiento. Sí. Una medida que es necesaria, legítima, osada, y que la gente responde por esa misma osadez. Sí. Y nosotros estábamos viendo el respaldo en ese momento. Porque la gente no le gusta, perdona que te corte, no le gusta apoyar que van a ir a hacer una mesa de negociación a ver si el Ministerio de Transporte le da pelota con hacer una lenda. Me perdí. No. Si estaban viendo resultados prácticos. Hay que hacerlo eso. Claro, ¿sí? Pero la gente se cuelga a apoyar cuando aparece unos locos como ustedes, pone una bandera arriba de un tren y dicen, vamos a darle. Lo corremos igual. Porque es legítimo, porque es necesario, porque siempre ocurrió de esa forma, ¿no? Sí, claro. Nosotros, una de las cuestiones fundamentales por la que pedíamos ese respaldo y queríamos que la palabra control obrero estuviera explícita, es porque el control obrero es algo que la Unión Ferroviaria lo hizo durante mucho tiempo, en diferentes épocas. Lo hicimos en la década del 60, en la década del 70, en el 80, cuando Sanguinetti cierra. El día que cierra Sanguinetti el servicio de pasajeros, nosotros agarramos un tren y lo llevamos a Paso a los Toros. ¿Y qué pasa? Y tenemos la experiencia de destituciones de compañeros cada vez que tomamos esa medida. Entonces, el apoyo que estábamos pidiendo era además... Y la destitución es porque les duele. Claro. Era además porque estaba en juego los puestos de trabajo de esos compañeros. Entonces, en un escenario como el actual, que haya gente que esté dispuesta a perder un trabajo público para poner al servicio de la gente un servicio popular, tiene que tener un valor bastante sustantivo. Y eso no fue tomado en cuenta. Bueno, salió en su momento el respaldo a la justa lucha de los trabajadores ferroviarios, y nosotros nos quedamos con las ganas de que en algún momento empiecen a levantar a la bandera del control obrero como lo que realmente significó, ¿no? Un acto de valentía ante un intento de quitar un servicio social que a un montón de gente le solucionaba la vida. Lo que estaba pensando es, pensaba en la... por ejemplo, me imagino yo, para el Zunca debe ser una cosa complicada. ¿Por qué? Porque sus afiliados están... o sea, es un sindicato que viene viendo que el sector al cual pertenecen sus afiliados está en crecimiento. Uh-huh. Entonces, así como ha pasado en otras oportunidades, o sea, ya hemos visto otras veces en las cuales el Zunca
que sabemos que tiene una incidencia enorme dentro del PIT-CNT por la vía de los hechos, termina a veces como entreverando la cancha con respecto no solamente a este tipo de luchas, sino a otras, por ejemplo, relativas a lo ambiental, con varias cosas más que no solamente tienen que ver con las pasteras. Entonces yo de repente pienso por un lado en eso, pienso por otro lado cuando vos me hablabas de préstamos y cuando hablas de determinadas cosas, yo pienso, hay determinado sector, no solamente de la burocracia estatal, sino de la burocracia bancaria, que de alguna manera se debe ver beneficiado con todo esto, ¿no? Entonces vos decís, yo, ¿por qué planteo esto? Porque, sinceramente, yo estoy en una línea distinta de lo que muchas veces se habla acerca de la unidad de los trabajadores en este sentido. Nosotros no podemos pensar en la unidad de los trabajadores si no entendemos que la propia realidad en la cual no solamente se da el mercado, sino que se maneja el mercado, hace que por la vía de los hechos muchas veces nuestros intereses no estén necesariamente alineados. Entonces a mí a veces, esto que vos decís, ¿no? Lo del control obrero, es una locura. Me hace acordar, yo siempre digo, cuando perdón, lo voy a comparar con la vereda de enfrente, cuando un fascista tiene que esconder su propia ideología fascista, yo siempre digo, ese es el principal síntoma de debilidad. Entonces, cuando un obrero tiene que esconder, siente vergüenza, ya perdió. Entonces, yo lo que veo es que, y me gustaría tener un poco como tu perspectiva acerca de esto, perdón porque es medio entreverado, pero no solamente veo que hay, porque vos hablabas muchas veces de cuestiones ideológicas, o sea, de cortes ideológicos que por supuesto son muy importantes, pero veo que hay cosas más profundas y que eso está apoyado como en otras cosas que tienen que ver. Y cuando hablo de intereses, no me refiero a intereses económicos, parece haber otro tipo de intereses. Pensemos en todas estas cosas que hablamos, que no tienen que ver con la guita, sino que parece que tienen que ver con otra cosa que es más tipo cercano a un club de amigos. Antes que te responda Washington, te podría decir que todo lo que vos acabás de decir se ve reflejado primero que nada en los hechos, en las posturas y en las resoluciones. Para claro. Un solo ejemplo, que ahora estuve hablando hace unos días con el presidente de AFUR, y le decía que ellos presentaron el año pasado la propuesta de expulsar nuevamente a la policía del PIT-CNT y nunca se pudo discutir en la mesa representativa. De un tema que vamos a hablar de esto, ¿no? Bien. Ahí no hay plata, ahí no hay postulados, ahí no hay intereses económicos, ahí hay ideología pura. Exacto. Hay una concepción del aparato represivo que no condice con lo que históricamente el movimiento obrero pensó. Sí. Pero bueno, adelante Washington con todo este razonamiento. Sí, bueno, ahí nosotros lo que pensamos es que muchas veces lo que termina pesando es el peso que tienen algunas corrientes sindicales a la hora de poder dirigir el movimiento obrero bajo su consigna ideológica, ¿no? Y bueno, ahí podemos encontrar algunas dificultades, sobre todo en lo metodológico. Nosotros, con respecto a esta última propuesta, por ejemplo, del 1%, tal vez la propuesta suene bien a los oídos de la gente. Ahora, desde el punto de vista metodológico, no se discutió en ningún lado. Nosotros nos enteramos de la propuesta en una mesa representativa donde nos hicieron un dictado tipo maestra de escuela y nos dijeron que no nos podían compartir el documento porque se podía escapar y que la prensa y que esto y que el otro, y después nos mandan el documento el día antes de la presentación en el Paraninfo de la universidad. O sea, no se resolvió en la mesa representativa del PIT-CNT. Se resolvió un apoyo, pero nosotros lo que planteábamos, pero si hay un documento, tiene que bajar a las bases. ¿Sí o no? Claro, eso. Nosotros nos abstuvimos por el punto de vista metodológico. Si hay un documento elaborado, tiene que bajar a las bases. Claro. Y el estatuto dice que las bases lo tienen que analizar y tienen que devolver postura y después tenemos que resolver. Bueno, eso no ocurrió. Esa forma de actuar
es la que después le quita al movimiento obrero potencia. ¿Por qué tuvo la potencia que tuvo el plebiscito por la reforma de la seguridad social? El otro día veía que estaba Karina acá, ¿no? Porque Karina, Natalí, un montón de compañeros se recorrieron todo el país, todos los plenarios, fueron a todas las asambleas de los trabajadores, llevaron la postura, después se nos alinearon los planetas en la mesa representativa, que tampoco es fácil, pero para que esos planetas se alinearan hubo un trabajo en la base fuerte. Entonces, lo metodológico tiene un peso y a veces lo que pasa es que nos terminan llevando de las narices con un aparateo que realmente es difícil de sostener. Pasó lo mismo con las pasteras, cuando se colocaba el tema de las pasteras, que había como 2 o 3 ejes, ¿no? Primero desde el punto de vista ambiental, después desde el punto de vista de la privatización del ferrocarril, que sabíamos que venía atrás de eso, y después la promesa de los puestos de trabajo, que sabemos que los puestos de trabajo son efímeros, ya hoy en día son muy poca la gente que trabaja adentro de la pastera. ¿Y qué fue lo que terminó resolviendo? Lo que vos decías, el peso de un sindicato que dice que va a tener trabajo, terminó resolviendo una cuestión ideológica contra un impacto ambiental fuerte y contra la privatización del modo ferroviario. El final de la privatización que ya había empezado, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que hay gente que piensa que Sanguinetti destruyó AFE. Sanguinetti la desmanteló, le dio un golpe brutal, pero la privatización fue en el gobierno Mujica. No hubo antes, el gobierno de derecha no examinó ningún tipo de privatización. La privatización llegó en un gobierno de izquierda. Y de ahí para adelante, ¿no? Y hoy continúa. Pero bueno, es una pelea que venimos dando, somos minoría desde el punto de vista metodológico de lo que intentamos proponer, pero bueno, seguimos empujando con un montón de compañeros y compañeras que creen en esa forma de hacer sindicalismo, que es desde abajo con la gente y resolviendo todo juntos. Nosotros no mandamos a hacer a nadie, nosotros nos mandata a la gente en la asamblea y a partir de allí es donde construimos la organización sindical que tenemos con errores y con aciertos, pero con la conciencia tranquila de que es lo que los trabajadores quieren, ¿no? Yo me imagino que esto lo habrán hablado, y va a sonar capaz que soberbio a mi parte decir, che, por eso me cuido en decir, seguramente lo han hablado, y hay un tema de cantidad de gente, de militancia, que les cuesta, que genera que sea complicado esto que voy a decir. Uno ve los grupos de Facebook, de redes sociales, de Instagram, de cosas vinculadas al ferrocarril, y en la población, como decís vos, en las bases, hay un gran cariño por el tren, ¿no? Y no solamente de gente grande, ¿no? Hay un consenso en la población, de mucha gente, que le tiene un cariño especial. Esa gente hay asociación de usuarios, hay cosas que hay amigos de la estación central. ¿Cómo ustedes articulan con todo ese fenómeno? ¿Qué han tratado de hacer para juntarse con esa barra que termina siendo, me imagino yo, que de manera decisiva a la hora de proyectarse la lucha, ¿no? Sí, es un fenómeno bastante complejo de analizar porque tiene varias aristas, ¿no? Hay mucho aficionado al ferrocarril que por ahí no tiene conciencia de clase desarrollada, ¿no? Y eso también a veces hace que el aficionado al ferrocarril mañana se enoje porque hay un paro del PICNT. Claro. Entonces esas son cuestiones que uno tiene que andar lidiando diariamente y cuesta un montón. También está el tema ambiental, con todo esto del tren de UPM se desarrollaron algunos movimientos que nosotros tuvimos conversación con ellos, al costado de la vía, creo que se llamaban algunos de esos movimientos. Cerca de las vías. Claro, compañeros que estaban atrás de esa movida, que lógicamente tenían mucha razón en los planteamientos, sobre todo en algunos lugares del país, donde el nuevo trazado, que si bien se respetaba el trazado original, el hecho de cómo terminan accionando las barreras y las demoras que tiene este tren por ser tan largo, lógicamente que influía en la vida de la gente. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por tratar de vincularnos con todas esas, con todos esos movimientos, pero bueno, todavía no hemos logrado tener un músculo
que podamos decir que podemos salir a la calle a plantear cosas, ¿no? Porque también está, desde el punto de vista ideológico, nosotros seguimos sosteniendo que el ferrocarril de pasajeros debe estar dentro de la órbita pública. Y bueno, por ahí hay gente que te dice, bueno, yo quiero ferrocarril, no importa si es privado o es público. Bueno, puede ser. Ahora, ¿quién te asegura que las externalidades positivas que genera el ferrocarril, si no es público, vayan a parar a un boleto popular? No te lo asegura nadie. Hoy el ferrocarril, por ejemplo, no tiene subsidio de combustible. Las empresas de ómnibus lo tienen. Sin embargo, el boleto por ferrocarril en el tramo Tacuarembó-Rivera sale casi un 60% más barato que el ómnibus. Sin subsidio. Sin subsidio. Entonces, colocar esas cuestiones para que la gente las entienda, y con el desmantelamiento que hemos tenido, que cada vez somos menos, es lo que nos ha llevado a no poder desarrollar un músculo más grande para poder enfrentar esa retórica de que el ferrocarril no es rentable. Capaz, el momento que tocaste el tema de vuelta de Tacuarembó Rivera, quería preguntar algunos datos sobre eso. ¿Cuánta gente lo usa? ¿Cuánta gente lo usaría si está proyectado? ¿Y cuánto vale comprar un...? O sea, porque el problema que hay ahí es que el estado del tren que no da para más, ¿no? El Tacoma. Sí. Lindo nombre. Pero ya está. Ya cumplió un ciclo. Y bueno, el parque motor que tenemos prácticamente que digamos que está en las últimas, ¿no? Tenemos un montón de problemas, estamos parando prácticamente en todas las paradas para echar agua en los radiadores, o sea, ya estamos en ese nivel yo he visto ahora de complejidad. Turistas europeos que lo hacen hasta por eso. Sí. Estamos acá, el tren es una cosa muy pintoresca, ¿no? O sea, sí, claro, sí. Bueno, de hecho se está generando un polo turístico ahí, sí. Europeos exóticos, sí, claro. ¿no? Claro, de europeos que vienen a ver los contratiempos técnicos. La última vez que rompió de noche, que rompió en la zona de Laureles. Es una aventura. Claro, muchos mandaban fotos y todo, claro, de lo que era el cielo ahí, ¿no? Que claro. No hay contaminación lumínica. Laureles, que es un pueblo cuasi fantasma. Cuasi fantasma. Yo estuve por ahí, había muchas casas que no vivía nadie, y hablé con algunas personas que ahí me contaban que no había gente. Claro. Ahí la particularidad que tiene ese servicio, el servicio se reinstaló en el año 2018. ¿Por qué se reinstala en el 2018? Bueno, porque ya sabían las autoridades de aquel momento que en el 2019 iban a levantar la vía y le iban a sacar el servicio pasajero a la gente del área metropolitana. Entonces, en vez de dejar los coches acá que se oxidaran, se llevaron algunos unos años antes para el norte y después se terminó de llevar el resto y se fortaleció ese servicio que cuando arrancó con una frecuencia diaria de lunes a viernes, saliendo de mañana de Tacuarembó y volviendo en la tarde a Rivera. Y un éxito, sí, me imagino. Un éxito, lleno. Claro. Cuando viene la pandemia, empezaron un poco las restricciones. En algún momento Rivera fue colocada como una zona roja. Por la frontera, claro. Por la frontera. y hicieron llegar el tren hasta Tranqueras, lo cual fue un golpe tremendo porque prácticamente era como cerrarlo, ¿no? Claro. Y estuvo varios meses llegando solo hasta Tranqueras. Son perversos, hay un grado de perversidad. Sí, importante, sí, muy sí, importante. Sí, claro. Juntamos firmas con la gente, tenemos que decir que toda la gente de Tacuarembó y Rivera tiene un compromiso con el servicio inclaudicable. Juntamos firmas, bueno, logramos que llegara a Rivera nuevamente. Y después, bueno, que terminó la etapa de la pandemia, se quedó en 2 servicios diarios, los lunes y los viernes. ¿Quiénes lo utilizan? Bueno, todos esos pueblos del medio, Laureles, Paso del Cerro, Brigadas Civiles, son pueblos que están muy alejados de la Ruta 5, algunos hasta 25 kilómetros de la Ruta 5, y el único medio de transporte que tienen, si no tienen un auto, que también es muy difícil salir porque los caminos son muy complejos, es el ferrocarril. Hay muchos estudiantes que estudian durante toda la semana en Tranqueras o en Rivera, que se van el lunes, que los padres les pagan una pensión en Tranqueras o en Rivera y vuelven el viernes. Si esa gente tuviera el servicio todos los días, esos gurises estarían yendo a estudiar y descansando en su casa, ¿no? Ya con eso alcanzaría ya con para eso, justificar el servicio. Para justificarlo, sí. Porque también hablar de rentabilidad cuando estamos hablando de gurises en el interior profundo,
que pueden dormir todos los días en su casa para poder ir a estudiar, me parece que ya ahí es muy mezquino el planteo, porque realmente... ¿Cuál fue la rentabilidad del plan Ceibal? No, claro, pero además... Lo que se decía era que era una inversión. Bueno, claro, entonces, pero además otra cosa que es con todo lo que supuestamente lucha ANEP en general, primaria y secundaria, para mantener la matrícula en el interior y para compensar a los gurises que hacen todo ese esfuerzo, en verdad tendría que tener un interés particular, sí, claro, ¿no? en sostener eso, y ANEP tiene fondos. Sí, sí. ¿No? Entonces acá es eso también, es tipo, bueno, poné la tarasca. Sí, claro. Y eso no pasa. No ocurre. Y bueno, y después se trata de decir, como sacándole mérito al servicio, que es un servicio bagallero. Bueno, es una pata más. El transporte carretero no. Pero el transporte carretero no. El transporte carretero no. Qué locura. Es una pata más, pero porque la gente no llega a fin de mes y porque el Uruguay es caro. Bueno, entonces, póngase a resolver eso. Sacá todos los autos. Claro. Claro, los caballos, los autos, los carros, lo que sea. Pónganse a resolver por qué el Uruguay es caro, entonces. Porque realmente... Bueno, no, pará, porque tanto no se puede escuchar. Pero cuando exportamos en los contenedores de soja cocaína, a nadie se le ocurre cerrar los barcos mercantes, ¿no? Ni el puerto de Montevideo. Sí, claro. En todo caso, si hay contrabando por ahí, bueno, es por esa situación social, pero formalmente además es un problema del Ministerio del Interior. Sí, claro. No, pero sí, el Ministerio del Interior, perdón. Se me pongo en el lugar del el contrabando, a ver, claro. Todo bien. El contrabando es parte de la tradición de Uruguay, cualquiera. De Artigas a la fecha. Desde Artigas para acá es creo que la forma más sensata en que las poblaciones han demostrado que este asunto de las fronteras es un cuento, ¿tá? Y sobre todo además que es eso, que es la forma en la que las burguesías nacionales sobrecargan históricamente a la población con sus veleidades. Y bueno, te da el contrabando, que es una tradición. El terrible tema del contrabando que merecería un capítulo aparte contra vos. ¿Conocés algún contrabandista? Conozco varios. Bueno, hay que traerlos, les enfocamos la cara y le hacemos una entrevista. Conozco varios. Perdón. Muy buen tema. Perdón, la otra vez estaba viendo. ¿Sabés que con una amiga estábamos charlando? Porque ella estuvo charlando con un nepalés que quiere una versión del Baño del Papa doblada con su título en español. Voy a ver si me largo eso, pero fíjate vos. Y el Baño del Papa esencialmente es la historia de los quileros, sí, claro, que son los que van a buscar la garrafa. Claro, exactamente. Sí, hace guau. La tarifa que hoy tiene AFE en el norte es 55 pesos por tramo hasta 35 kilómetros. Eso cuando lo comparás con el tramo que ofrece el bus suburbano, que son 95 pesos cada 30 kilómetros. O sea, y no estamos teniendo subsidio el subsidio y el transporte carretero. Ahora, sí. Nosotros lo que tenemos miedo ahora cuando nos pongan este tren de alta frecuencia, ¿no?, en el eje de la ruta 5, si lo va a hacer Salgado, ¿vamos a tener estos precios? No, evidentemente no. Evidentemente no. No, evidentemente no, porque además hay otra cosa que es cuando vos, quiero aclarar algo, cuando vos decís que el tren no tiene subsidio y que el transporte carretero sí tiene subsidio, lo que espero que se entienda es que eso en verdad es un costo indirecto, porque que el transporte carretero esté subsidiado, en verdad quiere decir que eso lo pagamos nosotros, no nos lo cobran directamente en el boleto, pero te da la cantidad de impuestos que tiene el país. Entonces, en verdad es eso. Claro. Y esto que vos señalás, de que si se hace cargo CUTSA de ese tramo, evidentemente no va a tener el mismo precio. Te va a salir lo que sale ahora. Claro. Washington, vamos a ir redondeando. Dale. No sé si querés algo para el final, como un mensaje que quede claro. Te adelanto que hay gente acá, ahora después de eso vamos a leerte algunos chats, saludos. Hay gente que te pide. Yo me quedo hasta el final, que me interesa la guerra también. Hay gente, bien, te quedás. Claro. Sí. Los columnistas se están quedando hasta el final. Ahí va. Porque quieren guerra. ¡Quieren guerra! Se quedó Karina, se queda Washington también. Ahí va. Nuestro primer columnista no se quedó. Sibeki. Sibeki justamente, que es el que a lo mejor esperábamos que fue la próxima que venga capaz que lo obligamos a sí. Aquí hay gente que ya te pide de columnista. Vamos a ver.
Ya pide que vengas más seguido, no tenemos ningún problema. Y nosotros, sí, por supuesto. Depende de vos. El PIT es un ministerio paralelo, dicen acá algunos mensajes. Me estaba acordando del PIT. El PIT tiene como, no sé si los postulados o en los principios, la emancipación de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo sería esa emancipación? Porque si no se puede usar el término control obrero, cuando estemos emancipados. Qué malo eso. No controlaríamos qué nosotros. mala gente que No, pero es una pregunta que me hago de forma genuina. No se la voy a hacer a Washington, ¿no? Vos, Washington, panelista en Reactiva. Después dice acá, sociedad en el transporte, en los otros departamentos, soledad, es el transporte. En los otros departamentos la gente se moviliza por sus medios de transporte, es malo y caro. Después, a ver, algunos mensajes más. Que tengo por acá. Qué buena entrevista, dice, bueno, gracias. De acá salen varios cortos bien jugados por gran valor. Ya gente que lo está condicionando la edición de los videos. Sí, ya, o sea... Háganos ustedes, muchachos. Claro, o sea, no solamente gustó la entrevista, sino que además ya están con pedido. A ver, si alguien, esto es fácil, descargar videos de YouTube si quieren hacer un tutorial. Y lo hacen, empiecen a laburar un poco más, ¿no? Porque estamos acá con mi primo más solo. Claro, que la Unión Ferroviaria. Estamos más solos que la Unión Ferroviaria con el tren de Tacoma. Pero además. No le ponemos agua al radiador, pero. No. Estamos ahí. Mirá que hoy tuvimos una lucha con los micrófonos que no te haces una idea. Se complicó. Pero además nosotros dejamos habilitado para que la gente pueda descargar los videos y pueda hacer todo o que lo use en sus mixes, o sea, realmente. Dice acá, sobre UPM se les hizo el tendido y encima habrá que pagarle si hay descarrilamiento, es una pregunta que hacen. Sí. La respuesta es sí. Sí. Si descarrila UPM, la culpa la tiene el Estado. No, por ejemplo, si descarrila otro operador y le atrasa algo UPM, hay que pagarle una multa. Sí, cuando vos decís descarrila a otro operador, ¿a qué te referís? ¿Qué otro operador hay sobre esa? Bueno, ¿qué pasa? Hoy en día está solo ese operador. Pero espera, ¿vos te acordás cuando hicimos un informe? Sí. Que unas empresas privadas de logística... Grupo RAS. El grupo MAS. RAS, pero ese fue el que dijimos que habían inventado el tren de vuelta. Claro, pero ¿están funcionando ya? Pero no, todavía no. Si pero llega a funcionar... Sí. Ahí está el tema. Grupo RAS ya compró las locomotoras, ya la bajó en el puerto. Ya están en Peñarol. Sí, claro, sí, hablamos de eso. Mira. El Grupo RAS en principio va a transportar madera elaborada desde Rivera a Montevideo. Después está Servicio Logístico Ferroviario, que es la paraestatal propiedad de AFE, que perdió todos sus clientes en 2019, que esa es una de las cosas que el Ferrocarril Central hizo, ¿no? Porque transportaba combustible a Durazno, combustible a 33, arroz desde Río Branco, madera elaborada que ahora se la lleva a Grupo RAS. Todos esos clientes los perdió por las obras del Ferrocarril Central por no hacer lo que yo decía al principio, que era un cronograma de obras adecuado a las necesidades, incluso de los clientes, porque nosotros hablamos de la gente, priorizamos a la gente porque somos un sindicato. Ahora, no deben estar muy contentos los productores arroceros con todo esto que pasó. Es más... No están contentos, pero no dicen nada. Eso también es cierto, ¿no? Bueno, aparentemente en la última presentación, esta que fue Orsi, creo, al interior, cuando largaron la zafra, claro. Parece que algo le dijeron del ferrocarril que se acordara. Pero es lo que pasó con el corte de vías. Servicio logístico ferroviario que se venía fortaleciendo con el paso de los años, adquiriendo nuevos clientes. Vino el Ferrocarril Central y le bajó automáticamente la cortina. Durante todos estos años nosotros tuvimos despido, compañeros del seguro de paro, un montón de problemas, represión sindical en gobiernos de izquierda. Entonces, ¿cuánta gente queda trabajando en AFE hoy? Bueno, en AFE hay 190 personas, hay una reforma en curso que la inició el gobierno anterior y está intentando armar el decreto reglamentario que es que de esos 190, unos 110 más o menos pasen al Ministerio de Transporte a hacer lo mismo. Pero bueno, es parte de haber copiado el modelo español, lo que yo decía al principio. Entonces, cosas que hoy hacemos AFE las tenemos que hacer dentro del Ministerio. ¿Vos te acordás, Ismael, cuando nos contaba el veterano aquel del boliche de Alonso, Pereira, en la primavera, enfrente a la estación de Peñarol? Claro. Sí. El tipo nos contaba que todos los mediodías iban 2.000 trabajadores a tomarse una grapa, a comer algo, 2.000. Y sí, en todo el predio ese de Peñarol trabajaban 2.500 personas más o menos.
Entonces, claro. Solamente ahí 2.500 Sí, en los Sí, claro. talleres. En lo que tiene que ver con los talleres, la remesa, la estación. Sí, con una todo población eso. que era capaz que 500.000 menos en total en Uruguay, ¿no? Sí, Además, claro. sí. Bueno, y hoy esos puestos de trabajo, ¿dónde están? Yo vivo en la zona de Veracierto. Y están todos allí los estaba esqueletos. la ILU, están todos los esqueletos, en donde en esa cuadra trabajaban 10.000 personas y hoy tenemos a un Tata y 2 o 3 empresas más, donde si trabajan 20 personas en todo ese Exacto. monstruo es mucho. Exacto, que era el polo textil. Claro, el polo de textil, Uruguay era sí, una claro. cosa, un disparate. Sí, sí, sí. Acá hay gente que habla del fenómeno social del tren como medio de comunicación, como integración del interior. El otro día me invitaron a ir a la colonia Eliseo Ríos, en el departamento de Durazno. Está muy lejos de todas las rutas también esa, porque está como a 30 kilómetros de la 14, lejos de la 19. Y en el medio de la colonia, en esa colonia, hay una estación hermosa de trenes, Claro. que por supuesto está abandonada, Sí, creo sí, que hay sí, una sí. familia viviendo allí, como pasa en muchas estaciones. Sí, claro. Y vos decís, esta zona, cuando le sacaron el ferrocarril, Desapareció. y no, recién ahora hicieron el bitumen de la entrada a la colonia, tuvo hasta Sí, claro, claro. todos estos años sin poder ingresar, con badenes que se inundan, la gente queda aislada horas. Sí. Me contó un veterano que vive ahí, que tiene casi 90 años, que la otra se tenía que ir con la mujer al hospital y tuvo que esperar 5 horas que bajara el agua. Así que situaciones que son... Sí, sí. Y que todo el mundo tiene algún medio de transporte ahí para poder vivir, pero la importancia del tren como medio de comunicación. Bueno, Sergio te manda saludos de los gráficos, también te manda saludos de la barra de Maldonado. Es curioso que los países, dicen acá, de primer mundo, los trenes son fundamentales, en cambio los países del tercer mundo se quedaron sin trenes. ¿Será que hay una fuerza supranacional interviniendo? Se preguntan acá. Y bueno, vos querías que redondeara, me estás tirando algunos viajes que... Con esto redondeamos. No. Me hizo acordar al tren de los pueblos amigos entre Cristina Fernández de Kirchner y Mujica, que hizo un viaje, ¿no? Sí, sí. Creo que fueron 2, pero Dos. no pasó Y de... que no iba a Buenos Aires también, Sí, era sí. como tranquera. Sí, sí. Salía de Paysandú y terminaba en el medio de la nada. Sí, sí. Bien para que fracase. Así. Fue para sacar un par de fotos y bueno, quedó en eso. No, pero un poco como resumen, es claro que hay una nueva etapa para el modo ferroviario en el Uruguay, producto de lo que decíamos hoy más temprano, del crecimiento de las toneladas que se mueven dentro del país, ¿no? Y eso sumado también a algunos corredores que se están imponiendo en toda Sudamérica, que también tienen que ver con el sacar las riquezas de nuestros países a través de los puertos, y ahí el modo ferroviario sin duda que es el más eficiente, ¿no? Y si no, los chinos no hubieran hecho ese proyecto de Claro. el puerto de Perú conectándolo con Sao Paulo, ¿no? Sí, sí, está claro, sí, sí. Nosotros tenemos un problema... Nosotros tendríamos que estar solamente pensando en cómo engancharnos de ese desposo, Bueno, que claro. pasa así. Ah. Y para ir para ahí, engancharse claro. ahí, nada más. Tenemos un problema que estamos desconectados con Brasil y estamos desconectados con Argentina. Entonces, ahí hay que trabajar para que el ferrocarril capte esa carga. Yo tengo algunos números, después en otra Vamos a tener que oportunidad hacer otra intervención, obviamente. lo podemos, de cuántos camiones pasan por cada frontera, por ejemplo. Claro, ahí hay otro capítulo, ¿Cuántos la cuánto carga se de- puede sacar por ferrocarril? ¿Cuánto se puede alivianar las rutas? Un tema que no lo tocamos tampoco es la siniestralidad en las rutas, lo que eso puede bajar Sí. utilizando el ferrocarril. Aparte es algo estable, porque en estos momentos donde todo el mundo mete la excusa de la inteligencia artificial para quedarte sin laburo, las vacas van a seguir viajando de un lado para el otro, Sí. la industria agrícola va a tener que seguir transportando de un lado al otro, los trenes los manejará un robot, pero va a haber un tren. Sí, claro. O va a haber un camión, Sí, o va a haber sí, un medio sí, de transporte que tenga que... ¿no? Sí. Es estable. Es para estable, siempre. no, ni hablar. Y bueno, lo que sí, nosotros desde el sindicato lo que estamos impulsando es que se aproveche esta nueva estructura que quedó a pedido de UPM, nos guste o no, quedaron 250 kilómetros de vía en buenas condiciones para correr hasta 80 kilómetros en la hora, o sea, para lo que es el Uruguay es una mejora importante, y que esa obra que salió más de $3.000 millones
no le proporcione a la gente un servicio de pasajero eficiente y popular, nos parece que es bastante grave. Sobre todo cuando viene impulsado por un gobierno de izquierda. Pasaron 5 años del gobierno de derecha, podrá decirse que no hizo nada, pero lo cierto es que recién se inauguró el ferrocarril central sobre fines del 2024, tampoco era que podía hacer mucho más con lo que demoraron las obras. Y ahora, cuando se está en un plan metropolitano de transporte, no colocar el tren dentro de ese paquete, no visualizar que la recuperación de la estación General Artigas también representa una mejora importante para poder arrimar a la gente más cerca del centro, parece bastante complicado de asumir, ¿no? Nosotros entendemos que hay una posibilidad de desarrollar un sistema de alta frecuencia entre Montevideo y 25 de agosto. Claro, en principio Progreso, que es donde tenemos vía doble, sí, podemos meter un montón volviendo de trenes. Al principio es posible que la estación central... Es posible, sí. ¿Le sacaron las vías a la estación central? La otra vez cuando fui con el dron me di cuenta que no tenía vías. Claro, ¿dónde están las vías? Lo que pasa que, bueno, el problema ahí es la nueva terminal de trenes, que nosotros... Hay que demolerlo, hay que demolerlo, ¿no? El otro día nos llamaban de la diaria y le pregunté al periodista si lo iba a poner, porque me preguntó por la nueva terminal de trenes, le digo, hay que poner una bomba ahí. Después no salió eso. Porque para demoler cosas hay que dinamitar. Claro, sí, claro. Sí, no es así que claro. Sí, es la mejor forma. Pero bueno, no salió. ¿Vos no podés hablar con tus amigos, esos que están tirando unos sí, vos decís para que tiren una para acá. Sí, ¿cuál? Decís, no, y se puede arreglar eso. Capaz que podemos hablar con Irán, con Hezbollah. Claro. No, con Yemen. Hoy la posta es que si no hablas con Irán, hablas con Yemen. Que son los que... qué buen titular para el país, ¿no? La Unión Ferroviaria tiene vínculos con los yemeníes. Claro. Estarían importando un misil hipersónico. Querrían dinamitar la nueva estación de tren. Bueno, hay una vía que pasa muy por el costado, que en la toma satelital que ustedes tomaron, se ve que está pegada al viaducto ese que hicieron. Sí. Es una única vía que ingresa a la estación central. ¿Qué pasa? Entra una y sale una. Una, es solo esa. Si vos querés poner un servicio de alta frecuencia que vaya y venga, claro, con una vía no lo podés hacer. Entonces nosotros lo que decimos, bueno, hay que buscar la manera de que vayan 2 vías hacia la estación central. ¿Por qué digo yo de meter una bomba? Porque recuperás las 7 vías que tiene la estación central para entrar por donde vos quieras. Como todas las estaciones centrales del mundo. Y como además, ¿no? todas las estaciones centrales del mundo. Vos vas a cualquier lado y están así. Lógicamente no lo van a hacer, pero bueno, buscar la vuelta para que entren y salgan 2 vías hay que buscarlo. Después, la estación central tiene espacio para hacer adyacente del puerto en el tema contenedores, para traer la terminal Río Branco, para poner un museo cultural, para poner un shopping, ahí, para hacer lo que quieran. Hagan un cine, hagan lo que quieran. Pueden hacer lo que quieran. Nosotros lo que necesitamos es las vías para que los trenes lleguen ahí. Y tomarlo al tren antes que se muera Sanguinetti, que es lo que yo pido, por favor. Me quiero subir al tren y que esté Sanguinetti vivo. Por favor. Nadie lo ha entrevistado desde que la estación central vuelve al Estado. Es una nota interesante para hacer. Tenés razón. Bueno, Washington, quedate acá. Muchas gracias. Gracias, Washington Sánchez, de la Unión Ferroviaria. Vos sos el presidente de la Unión Ferroviaria, de la Unión Ferroviaria. Ya ves lo que nos importa a nosotros los cargos jerárquicos. Al final de la nota nos preguntamos quién es. No, yo soy un vecino. Ya venimos con... La calle grita. La versión oficial es una mentira, la que el poder te vende y te alquila. Con sus corbatas y su falsa paz, te esconden todo y siempre quieren más. Pero este pulso es la voz que revienta, la bronca que se organiza y se orienta. La noticia es otra, rompe la mentira. La noticia es otra, la que te libera. La noticia es otra, rompe la mentira. La noticia es otra.